Bueno, pues el título es Dieta neoliberal y desigualdad, y trato de aterrizar los conceptos de análisis del libro en cuál ha sido el impacto en México, sobre todo lo que he estado tratando de detectar, no crean que con tanto éxito, es pues qué diferencia ha hecho los gobiernos de la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, en términos de, bueno, yo creo que sí ha tenido un impacto en términos de reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, y hay una leve mejoría, creo yo, en el acceso a alimentos un poco más saludables que antes, ¿no? Entonces, de eso les voy a platicar un poco. Empiezo con la cuestión conceptual, régimen alimentario neoliberal y su dieta. Luego hago una distinción entre desigualdad interestatal y desigualdad interclasista, es decir, al interior de la sociedad, y algunas conclusiones. Entonces, los regímenes alimentarios. Bueno, se dice que ha habido 3 regímenes alimentarios. Entonces, el primero se le llamó extensivo, con la hegemonía británica, y los principales cultivos habrían sido el azúcar y el trigo. ¿Por qué extensivo? Bueno, porque hasta esa época, entre 1870 y 1914, no había nuevas tecnologías agrícolas para extender la producción. Entonces, la única forma de expandir la producción alimentaria era, pues, expandir la frontera agrícola, ¿no? Y eso sucedió, pues, a partir de las colonias o las excolonias, ¿no? Como Australia, Canadá. El segundo régimen, bueno, y verán ahí una interrupción en las fechas, y eso es porque hubo, pues, una fase de transición, digamos, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero ya desde pasada la Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1980, ya se identifica el segundo régimen, ya con la hegemonía estadounidense, que en vez de extensivo se trata de un régimen intensivo, porque ahí ya había muchas nuevas tecnologías agrícolas como maquinaria, irrigación, híbridos, semillas híbridas, y por tanto este régimen se convirtió en un régimen excedentario. Excedentario desde el punto de vista de los Estados Unidos, ¿no? En el sentido de que Estados Unidos producía muchos más alimentos de los que su población podía absorber. Entonces ahí el desafío del Estado americano era, pues, cómo disponer de esos excedentes, ¿no? Aquí agrego el maíz, ¿no? Como otro cultivo fundamental, y pues sobre todo los agrónomos sabrán, o las agrónomas, que para aquí ya teníamos el maíz híbrido, ¿no? Entonces, de este régimen al siguiente, pues se transitó del maíz híbrido al maíz transgénico, ¿no? Entonces, ya en el tercer régimen, que va de los 80s a, pues yo digo que ya empezó una nueva transición, y de hecho acabamos de escribir un artículo sobre, pues, hacia dónde va este régimen alimentario neoliberal. Pero el carácter de este tercer régimen, que nosotros hemos llamado neoliberal, es tanto intensivo como extensivo, en el sentido de que ya no está limitado, pues, a Estados Unidos y Canadá, sino que se ha estado extendiendo al resto del mundo. Entonces, en ese sentido, extensivo e intensivo, porque, pues, se expande las fronteras agrícolas con la nueva tecnología, ¿no? Entonces, acá tal vez la característica principal en cuanto a cultivos es que tanto el maíz como la soya se producen fundamentalmente con transgénicos a partir de mediados de los años 90, el 96 con mayor precisión. Ya en Estados Unidos, a estas alturas, más del 90% del maíz y de la soya son transgénicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica principal del régimen alimentario neoliberal? Bueno, yo he identificado estos 4 factores dinámicos, ¿no?
dinámicos en el sentido de causales, ¿no? O sea, la causalidad de este régimen alimentario procede o emerge de estas variables: Estado, agroempresas multinacionales, biotecnología y la supermercadización. El Estado, obviamente, pues sería el factor más importante. Entonces, aquí les quiero aclarar que, a diferencia de otros autores que han hablado demasiado y han enfatizado la desregulación como una característica fundamental del neoliberalismo, yo prefiero hablar de neorregulación, porque si bien el Estado ha jugado o ha pasado a jugar un papel diferente al anterior, o sea, anteriormente el Estado estaba metido directamente en la producción, ¿no? Ahora el Estado se retira de la producción, pero ejerce bastante control a través de la neorregulación. Un ejemplo de esto es precisamente en torno a los cultivos maíz y soya, los regímenes legales de protección intelectual, ¿no? O sea, las patentes en particular. Entonces, a partir de eso, pues también ya las plantas cuentan con esta protección intelectual, se les otorgan patente a las agroempresas multinacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y la biotecnología he señalado yo como, pues, la tecnología central del régimen alimentario neoliberal, que pues de hecho es una continuación, ¿no?, de la agricultura moderna, pero con estas nuevas características de tener mayores protecciones a la propiedad intelectual. Y la supermercadización, pues, es el elemento central para distribuir los alimentos. Y les voy a poner el ejemplo de Walmart en México, ¿no? Que hasta 1992 Walmart ni siquiera existía en México. Ahora Walmart controla como el 64% de la distribución de los alimentos a través de supermercados. Puede haber distribución por otras vías, ¿no? Pero en lo que se refiere a supermercados, Walmart controla todo eso. La Soriana sería el siguiente supermercado con 16%, la Comer y algún otro tienen apenas como 4%. O sea que está súper, súper concentrado la distribución a través de supermercados, ¿no? Entonces, estos factores dinámicos han resultado en, y es lo que significa o lo que quiero simbolizar eh, con esta flecha, todo esto ha resultado en carnes básicos y de lujo, ultraprocesados, empaquetados e hipercalóricos. O sea, el tipo de dieta que ha resultado de este régimen alimentario. Entonces, ¿cuál fue la pregunta de investigación que me guió en este proceso? Pues más o menos la siguiente, ¿no? O sea, ¿cuáles son los determinantes económicos de la dieta de las clases trabajadoras bajo el régimen alimentario neoliberal? Entonces, bueno, una de las cosas con las que me topé fue pues con los impactos de esta dieta, que son sobre todo el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, el fenómeno de la obesidad, me metí a estudiar esto, ¿no? La literatura de nutrición, literatura médica, y una de las cosas que se menciona es que es un fenómeno multifactorial, ¿no? Pero eso es así a nivel individual, pues sí, indudablemente que es multifactorial. Pero yo lo que quiero entender es a nivel macroestructural, qué es lo que determina esta dieta neoliberal, ¿no? Entonces mi argumento es que, lejos de lo que argumentan muchos nutriólogos y otros estudiosos de los sistemas alimentarios, es que la desigualdad condiciona lo que comemos mucho más que las preferencias individuales que podamos tener, ¿no? Y esto pues creo que se los voy a demostrar cabalmente en esta presentación. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? Todavía dando algunos antecedentes conceptuales, y pues empiezo aquí con esta cita de Margaret Thatcher, que fue la
primera ministra del Reino Unido, que fue la que introdujo el neoliberalismo, seguida después por Ronald Reagan y Brian Mulroney acá en Canadá, Carlos Salinas de Gortari en México, y decía ella, no, la sociedad no existe, solo hombres y mujeres individuales. Entonces, ella estaba en contra de societalizar cualquier cosa, ¿no? Entonces había que sacar al Estado de la economía, dejar que las empresas privadas hagan lo que quieran. Entonces, obviamente, de ahí se derivaba, pues, la, la privatización de todas las empresas, ¿no? O sea, en México, a fines de los 80, había como 1,200 empresas estatales y Salinas, en los primeros años de su gobierno, privatizó más de 1,000, ¿no? Entonces, o sea, todo lo que oliera al gobierno en la producción olía mal para el neoliberalismo, y todo lo que oliera a sector privado era magnífico. Se partía del supuesto de que las empresas privadas podían ser mucho mejores para la producción que las estatales. Y eso a nivel interno, a nivel internacional, pues la liberalización comercial, ¿no? Entonces, ¿qué es la dieta neoliberal? Bueno, pues es la versión globalizada de lo que se ha llamado la dieta industrial, que surgió en Estados Unidos en los años 40 y está constituida principalmente, no solo, pero principalmente por hipercalóricos, ultraprocesados, empaquetados, y son intensivos en el uso de petroquímicos, lo cual los hace bastante insustentables para el medio ambiente. Y yo los divido en alimentos básicos y de lujo, pero aclaro de inmediato que estos términos no tienen que ver con si los alimentos son más o menos nutritivos, o más ultraprocesados o menos ultra. Tiene que ver básicamente con la accesibilidad, ¿no? Los básicos serían los más accesibles, los de lujo, los menos accesibles, y desde el punto de vista, sobre todo, de las clases trabajadoras, que no tienen muchos ingresos, por supuesto. Entonces, les voy a platicar muy rápidamente cuáles han sido las principales perspectivas sobre obesidad, en particular en los Estados Unidos. Entonces, tenemos estos 4 modelos o 4 perspectivas. El modelo del balance energético, que diría yo, pues es el modelo más, modelo hegemónico tal vez, ¿no? En el pensamiento de los estudios nutricionales. ¿Y qué quiere decir eso? Pues muy sencillamente, cuántas calorías ingieres y cuántas quemas, ¿no? Si ingieres demasiadas calorías vas a engordar, pero si haces mucho ejercicio y quemas muchas, pues capaz que no engordas, ¿no? Entonces ese es el modelo del balance energético. Este mismo modelo lleva al enfoque en el consumidor individual, sobre todo en lo que corresponde al qué hacer, ¿no? O sea, porque el primero vamos a decir, nos dice qué es lo que pasa con este modelo dietético, ¿no? Que engorda. Y entonces, pues el enfoque consumidor nos dice en dónde sería el punto de intervención para resolver el problema de la obesidad. Y luego tenemos otro enfoque muy minoritario, diría yo, que es el construccionismo social. Esto del construccionismo social viene de una perspectiva sociológica que está basada en el intercambio de símbolos. Es una perspectiva muy microsociológica. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Y por último, pues está el enfoque sobre la producción, el enfoque de la ecología política, que son, pues, con los que yo más o menos comulgo, ¿no? Entonces, aquí les pongo algunas portadas muy rápidamente, ¿no? Este sería el primer modelo del balance energético. Barry Popkin ha sido un autor que es economista de origen, fíjense, pero creo que él es profesor en North Carolina en un programa de nutrición, y ha sido de los autores más prolíficos, ¿no?
Este, en fin. Y luego Michael Pollan es otro, él creo que es de origen biólogo, pero es periodista y es profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de California en Berkeley. Tiene varios libros que han sido bestsellers. Y aquí, pues como podemos ver, él lo que trata de recomendar es cómo comer. Y muy resumidamente, ¿cómo hay que comer? Como come Michael Pollan. Pero hay un pequeño detalle, ¿no? Que Michael Pollan pues tiene el salario de un profesor de la Universidad de California, ¿no? Entonces, la mayoría de la clase obrera no le llega a su nivel de ingresos. Entonces, eso es un pequeño detalle. Y luego, aquí es un ejemplo de un libro del construccionismo social, en donde la autora hace un juego de palabras, ¿no? Hay una palabra que es muy derogatoria, fatso en inglés, que tal vez en español sería algo así como gordinflón. Pero entonces ella lo divide entre fat, so, gorda y qué. ¿Qué les importa, no? Porque no me quiero disculpar por mi tamaño. Entonces, como les decía, esta es una perspectiva microsociológica que se refiere a los significados. Es absolutamente indudable el meollo de lo que dice esta mujer, Marilyn Wan, de que la gordura ya se ha convertido en un nuevo eje de discriminación social. Indudable. Pero bueno, pienso yo que para atacarlo no se puede atacar en el nivel individual, sino que hay que irnos al nivel más macro. Entonces aquí este amigo sociólogo Tony Winson escribió este libro muy importante pues sobre la dieta industrial, con una perspectiva de economía política, etcétera, ¿no? Sobre la degradación de los alimentos y la lucha por la alimentación saludable. Y esta otra, Julie Goodman, que escribió un libro excelente, diría yo, con la salvedad de que le da demasiada concesión al construccionismo social, al grado de que, fíjense nomás, ella niega que haya aumentado el consumo calórico en Estados Unidos, cosa que empíricamente es facilísimo pues de contradecir, ¿no? O sea, yo he bajado datos de donde quieran que pueda. O sea, ha aumentado un montón la ingesta calórica, ¿no? Entonces eso así como que ni qué, pues no tiene vuelta de hoja. De que hemos consumido muchísimas más calorías, no cabe duda, y ahorita les voy a mostrar algunos datos al respecto. Pero fuera de eso, pues la Julie Goodman hace muy, muy buen trabajo, ¿no? Entonces el enfoque individualista, pues tendría como moto algunos dichos como estos primeros dos: hay que votar con el tenedor, hay que comer por el cambio, ¿no? Como si cada uno de nosotros, con nuestra acción individual, pudiésemos cambiar el sistema alimentario. Y yo lo que digo es, no, señoras ni señores, la desigualdad condiciona las preferencias. Los más pobres no comen una hamburguesa gourmet, sino calorías baratas, harinas refinadas, azúcares, aceites y bebidas azucaradas. Entonces, paso al siguiente apartado, que sería la desigualdad interestatal. Y quiero que se fijen en las banderas, ¿no? Porque va a haber un contraste importante entre esta y la siguiente lámina. En las banderas sobre todo, ¿no? Porque, bueno, ahorita se los voy a decir, pero bueno, aquí me remonto a principios de los años 90. En 1989, Estados Unidos y Canadá habían hecho un tratado de libre comercio. Entonces, cuando llega, bueno, ya estaba ahí Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, en el 91, Salinas propuso pues que había que entrar a un tratado de libre comercio con México, con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, en una plática que dio en el MIT,
Estados Unidos, Massachusetts Institute of Technology, él argumentó pues de que con esta asociación los salarios de los mexicanos iban a converger hacia arriba. Entonces él mismo planteó pues la problemática de la convergencia, ¿no? Y la pregunta se convertía pues hacia dónde ir a hacer esa convergencia. ¿Realmente va a haber una convergencia hacia arriba? ¿O será que México se va a jalar a los otros países hacia abajo? ¿O habrá alguna divergencia de algún tipo, ¿no? Entonces yo les adelanto para que no haya misterio cuál es mi respuesta. Ha habido una divergencia diferenciada por clases sociales. Y ahí las banderas, pues se las pongo todas cuarteadas porque desde mi punto de vista, y de acuerdo a un artículo que publiqué en el 30 aniversario del Telecán, en Nexos, mis amigos me han criticado mucho por haber publicado en Nexos, ¿no? Porque ¿qué andas haciendo tú en esa revista neoliberal, ¿no? Pero bueno, ahí me lo pidieron y pues yo accedí a darles un artículo sobre quiénes fueron los perdedores en el Tratado de Libre Comercio de América Latina, y la respuesta en resumen pues son las clases trabajadoras, y esto se los demuestro enseguida. Bueno, empiezo por cómo se han comportado el Producto Interno Bruto en no solo los países de Norteamérica, sino que estoy agregando aquí a China, que viene acá desde el fondo, ¿no? Y luego supera al promedio mundial, que es el amarillo, y pues supera también a México, que es el verde. Y fíjense que voy a mostrar varias gráficas de este tipo, y México siempre va a ser verde, Canadá siempre va a ser roja y Estados Unidos siempre va a ser azul. China va a ser color naranja y el promedio mundial va a ser color amarillo. Pero fíjense cómo la desgracia de que en México, desde el 2018, pues se cae la tendencia del Producto Interno Bruto, y todo esto está deflacionado, ¿ok? Es un índice que tenemos con precios del 2015. Entonces es perfectamente comparable, ¿no? Todos los periodos. Yo aquí la hipótesis que tengo, que no lo desarrollo aquí, pero se los voy a plantear, es que junto con el ascenso de Morena al gobierno de México, se inició una huelga del capital. O sea, porque hay un fenómeno pues muy interesante, ¿no? De que la inversión extranjera directa ha seguido subiendo, pero la inversión nacional está contraída. Y la inversión extranjera directa, lamentablemente, pues no hace tanta diferencia porque representa apenas el 10% de la inversión total en México. Entonces, si el capital nacional está en huelga, pues México va a seguir en la lona. Bueno, aquí paso a otro tipo de análisis, que es cómo se reparte el Producto Interno Bruto entre trabajo y capital. Y estos son datos, por cierto, se los aclaro, de el Federal Reserve Economic Database. O sea, esto es el Banco Central de Estados Unidos. Ellos no generan estos números, los genera una universidad, me parece que holandesa, y la Universidad de California en Davis. Pero en todo caso, los datos son tan confiables que el Federal Reserve Economic Database pues los adopta y los pone a disposición en su base de datos, ¿no? Lamentablemente, solo llegan los datos hasta el 2019 y todos los años he estado entrando a ver si ya los actualizaron y no, ahí siguen, ¿no? Entonces aquí el dato interesante, pues para mí que yo vivo en Canadá, es de que Canadá siempre ha estado por encima en cuanto a la proporción o el porcentaje del PIB que capta la captación, la compensación laboral. El resto se va al capital. Luego está Estados Unidos, luego China, y por allá en el fondo, México, ¿no? Pero lo más gacho es que de antes del Tratado de Libre Comercio, que tenía 43%, pues ahora anda en el 36%, man. Entonces,
No, es así pues de dar mucho coraje. Ahora, esta es otra forma de presentarle los mismos números, ¿no? O sea, aquí, y esto me lo permite la página esta de Fred, se lo estoy presentando como un índice en el que el ingreso, o más bien la porción del PIB que captaba la compensación laboral en 1994 se iguala a 100. Entonces la pregunta es, ¿cómo evoluciona esa captación laboral del PIB después de 1994? Entonces aquí lo que tenemos es, pues, eh, súper interesante, tres detalles. Primero, que los trabajadores estadounidenses sí tuvieron una pequeña alza hasta el 2001, ¿no? O sea, durante la época de Bill Clinton llegaron a captar algo más del capital, pero ya con George Bush y en delante se desplomó y pues para el final del periodo ya habían perdido 2% del ingreso que habían tenido en el 94. Eh, Canadá, pues por ahí anda, también perdió, pero el mayor perdedor de todos, para variar, México, ¿no? O sea, aquí hubo un puntito nada más en el 91 en que México pues estuvo un poquito arriba de Canadá en cuanto a la porción de su respectivo PIB, ¿no? No en términos absolutos, para compensación laboral. Ahora vean cómo aquí pues México se desplomó, ¿no? Totalmente. Y esto fue seguramente por el llamado error de diciembre del 94, que implicó, pues, una pérdida de ingreso nacional, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya creo que con estos solos datos ya les demuestro que las principales perdedoras en el TLC han sido las clases trabajadoras, ¿no? Pero algo súper interesante para mí es cómo China pues le ha ido mejor. O sea, obviamente China no estaba en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero a partir del 2001 entra a la Organización Mundial del Trabajo. Y fíjense en lo que les pasa a los chinos con la globalización, es que también se desploma su ingreso, con la globalización. Y es hasta que entra Xi Jinping por aquí, por el 2010-2011, cuando se empieza a repuntar y empiezan a rebasar el ingreso que tenían los chinos en el 1994. Entonces, me gusta poner en contexto todos estos datos, ¿no? Para ver, pues, cómo le ha ido a China, cómo le ha ido a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a entrar ahora sí al comercio agrícola. Eh, Creo que es el comercio agrícola. Lo que pasa es que tengo aquí una barra de Zoom que no me permite ver bien el título, pero sí es comercio agrícola, ¿verdad? Sí, sí, Ok, sí. gracias. Bueno, entonces aquí, ¿cuál es el punto interesante? Pues que México, de haber sido principalmente superavitario, no, perdón, deficitario, en el sentido de que importaba más de lo que exportaba, ¿no? Salvo, pues aquí también con la crisis del error de diciembre, pues México exportaba más de lo que importaba. Pero ahora, a partir del 14 más o menos, México exporta mucho más de lo que importa. Entonces, yo voy a argumentar que hay dos tipos de dependencia alimentaria y ambas son igualmente nocivas, ¿no? Una es la importación, la dependencia de las importaciones, de básicos sobre todo, y la dependencia de las exportaciones. Y les voy a decir por qué en un momento. Pero aquí quiero simplemente contextualizar en el gran marco del comercio total mexicano, perdón, eh, comparado con el comercio agrícola. Pues resulta que el comercio agrícola es poquísimo comparado con el total del comercio, ¿no? Quiere decir que las exportaciones e importaciones manufactureras
son muchísimo más grandes que lo agrícola. Así nada más para que dimensionen, ¿no? En dónde está la agricultura en el marco internacional. Entonces, híjole, ¿alguien me puede leer eso? ¿Qué, México, comercio qué? Comercio de frutas y verduras. Ah, de frutas y verduras. Ok. Sí, bueno, aquí quiero resaltar cómo, pues México se ha hecho tremendamente dependiente de la exportación de frutas y verduras, ¿no? Y resulta que, lamentablemente, pues esos dos productos o esos dos tipos de cultivo son universalmente considerados como los más nutritivos, ¿no? Y eso es lo que estamos exportando. ¿Por qué es un problema? Porque entre más se exporte, más se importa el precio mundial de esos cultivos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que los precios de esos productos al interior de México se hacen más caros, ¿no? Entonces, eso hace que frutas y verduras cada vez sean más inaccesibles para la gente de menos recursos. Y acá está, creo que esta es la inversa, bueno, no la inversa, simplemente es la exportación o importación sobre todo de cereales, ¿no? Y bueno, esta es el otro tipo de dependencia, la dependencia de la importación. Entonces quiere decir que por los dos lados estamos fregados, ¿no? Porque estamos fregados por depender de la importación de productos básicos y exportar demasiados productos de lujo serían, ¿no? Que antes no eran de lujo, o sea, las frutas y verduras siempre fueron parte de las dietas tradicionales de México, pero a partir de que México se globaliza, pues cambia la cosa, ¿no? Y esa dependencia exportadora que tiene México le crea esta dependencia que hace que de haber sido productos básicos, se han convertido en productos de lujo. Obviamente, esa designación, pues, cambia históricamente, ¿no? Cuáles son básicos y cuáles son de lujo. Y cambia históricamente en función directa con las políticas estatales, ¿no? Por eso hablo de neorregulación, ¿no? Porque yo creo que eh, el Estado tiene la capacidad para moldear cómo se desarrolla la producción alimentaria en el país. Voy a destacar unas dos o tres cosas, ¿no? Tengo nuevamente datos para Estados Unidos, Canadá, México, China, que ya le está llegando a Canadá, y el mundo. Entonces, fíjense ustedes cómo por acá, a principios de los 80, México no solo rebasó la ingesta calórica de Canadá, sino que casi llegó a igualar la de Estados Unidos. Pero luego viene, pues, la crisis de la deuda externa, devaluaciones, y aquí México, pues, se estancó la ingesta calórica hasta el 2010, me parece, ¿no? Que se vuelve a recuperar el mismo nivel pico que llegó en el 1991. Y de ahí, pues más o menos ya ha seguido por encima de ese pico, ¿no? Pero entonces la pregunta que surge es, eh, ¿cómo es posible que si la curva de México ha sido, pues, ha estado estancada básicamente, ¿por qué México engordó tanto, no? Porque aumentó muchísimo la obesidad. Y la respuesta es por el tipo de calorías, o sea, porque no todas las calorías son iguales. Hay unas que vienen acompañadas de nutrientes y otras que vienen completamente vacías de nutrientes como el azúcar, ¿no? Todo lo que consuman de refrescos son calorías vacías totalmente. Por eso es importante el estudio que ha hecho José Tenorio del consumo de refrescos entre los jornaleros agrícolas en Chiapas, ¿no? Pero bueno, aquí lo que más impresiona tal vez es pues la tendencia de China, ¿no? O sea, de haber consumido 1.439 kilocalorías al principio del periodo, que es 1961, a 33.514 al final del periodo.
pues es súper impresionante nuevamente, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hemos visto en dos, tres gráficas. Vemos cómo el promedio mundial pues va creciendo inexorablemente. Eh, México sigue por encima de la ingesta promedio mundial, ¿no? A pesar de que estuvo muy cerca al principio del periodo, ¿no? Y acá esto se explica por una política estatal muy particular que yo le estudié en su momento, que se llamó el Sistema Alimentario Mexicano, el SAM. Y eso fue pues en el auge petrolero, ¿no? O sea, a fines de los 70, ¿no? Hasta el 81. En el 82 es cuando se desploman los precios petroleros, se declara la moratoria de la deuda externa, se reestructura la deuda con el plan Baker, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, aquí creo que es el porciento de proteínas que provienen de productos vegetales. Entonces, esta es otra gráfica que a mí me da mucha tristeza porque de México haber tenido un 74% del consumo de calorías, de proteínas, perdón, de productos vegetales, pues ahora tenemos apenas 43, ¿no? Y el mundo, fíjense, el mundo pasó de 68 a 58. Aún China, de haber tenido 91 a 59. Aquí el único que aumentó fue Canadá. O sea, nuevamente Canadá, o sea, si se hace un balance del TLC, Canadá ha sido el ganón así a nivel macro por lo menos, ¿no? En el sentido de que come mejor que los demás países. Y Estados Unidos, pues, ha decaído un poco pero ¿por qué está tan bajo aquí el porcentaje de Estados Unidos? Porque son súper cárnicos los americanos, ¿no? Mi conclusión es que ha habido, perdón, intraestatal, leí mal el título. Mi conclusión, nuevamente para que no haya misterio, es que ha habido una convergencia diferenciada por clases sociales. Creo que ya se las había adelantado esta conclusión más atrás. Eh, Sigue apareciendo la línea esa, qué raro. Bueno, miren, esto lo acabo de construir hace poco. Son los salarios mínimos, pero están deflacionados en todos los casos. Pues del 2014 al 2024, ¿no? Para todos los años. Estos son datos que vienen de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Pero creo que hay un índice por ahí que no alcanzo a leer. Si alguien me dice, salarios mínimos, ¿qué más? Salarios mínimos deflacionados 2018. Ah, ok. O sea, están deflacionados y además son a precios del 2018. Entonces, por eso el salario mínimo real mexicano creo que ha aumentado como 150%, pero ahorita constituye como el 208% de lo que habría sido en el 2018. Entonces aquí lo interesante es que México, con la cuarta transformación, pues sí ha tenido un incremento de salarios muy importante, ¿no? Y de hecho, de acuerdo a algún estudio que se hizo en la UNAM, mucha gente cree que la baja en la pobreza y la baja en la desigualdad es por los programas sociales. No, el 70% de esos fenómenos se explica por la política laboral, y en particular la política salarial del gobierno. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo de el ingreso corriente trimestral por hogar en deciles de hogares por estratos de ingreso. Miren, esta es una forma como el INEGI presenta los datos. También en Estados Unidos se presentan ahora de la misma manera, pero hace apenas unos 5 años que adoptaron esta modalidad de dividir a la población en 10 estratos, del estrato más pobre
al estrato más rico, ¿no? Y son pues 10% de la población, otro 10 y así se va, ¿no? Entonces yo lo que hice fue reorganicé los deciles por, digamos, les llamo clases sociales, pero pues en realidad no son clases sociales, son estratos de ingreso estrictamente, ¿no? Ahora, ¿por qué los agrupé de esta manera? Por el hecho de que hasta el hasta el séptimo decil, los hogares en todos esos primeros deciles, hasta el 70%, no logran ni siquiera el ingreso promedio nacional. Es apenas hasta estos estratos, ¿no? Del 71 al 90%, o no se diga el 10% más rico, que ya recibe ingresos por encima del ingreso promedio nacional. Entonces me pareció, y fíjense que se da el mismísimo fenómeno en Estados Unidos. 70% de la población no llega ni siquiera a- al ingreso promedio nacional, ¿no? De hecho, estaba escuchando a Bernie Sanders el otro día decir que el 60% de la población vive de cheque a cheque, ¿no? O sea, no tienen la menor capacidad de ahorro. Y otro dato que decía era que Elon Musk tiene más riqueza que el 53% de los más pobres en Estados Unidos. Increíble, ¿no? Un solo hombre. Pero bueno, entonces, esta estratificación que tenemos de ingresos, van a ver cómo el análisis que hago más adelante, pues es muy similar a esto, ¿no? Miren, se los voy a poner así. Aquí lo que hice fue un ejercicio de igualar eh, el ingreso corriente del 10% más rico a 100. Y luego dividí el ingreso del primer 10%, del 11 al 70, del 71 al 90, entre el ingreso del 100%, y pues esto es lo que me dio, ¿no? Y aquí estoy comparando desde el 2016 al 2018, 2020, 22, 24. Entonces aquí lo que tenemos es que en términos relativos, fíjense, aún en el 2020, en que acá, en términos absolutos, pues casi todos los deciles de acá del medio cayeron, ¿no? O sea, su ingreso cayó. Y estos, fíjense bien, esto lo puse en amarillo para resaltarlo, son precios constantes del 2024. Quiere decir que son precios deflacionados. Entonces aquí los únicos que no perdieron durante la pandemia fue el 10% más pobre, pero los otros sí perdieron comparado con lo anterior, ¿no? Acá ya se recuperaron, los únicos que no se recuperaron, aún en el 24, fueron el 10% más rico. Bueno, no me duele el corazón por eso, porque sus ingresos son más que suficientes. Entonces, lo que sí me parece interesante es, porque era una de las preguntas que les planteé al principio, si la cuarta transformación ha hecho alguna diferencia, y pues sí ha hecho una diferencia, ¿no? En el sentido de que los más pobres, pues han aumentado, ¿no? De empezar en 5.5 a 6.1, 6.7, 7.1, y esto es del ingreso corriente de los más ricos, ¿no? Y los medio pobres y los medio ricos, pues también han aumentado. Y de hecho, pues han aumentado más los medio ricos que los demás estratos, ¿no? Me parece. ¿Eh? Han aumentado más puntos porcentuales los medio ricos que los otros estratos, los medio pobres y los pobres. Por lo menos en términos de puntos porcentuales, decididamente, ¿no? O sea, si tomamos el 18 como el punto de partida, pues de 41 acá son 5.3, mientras que los medio pobres de 18.2
llegaron a 21.7, que viene siendo como 3.5. En fin. Ahora, estos son diferentes mediciones del coeficiente Gini. El coeficiente Gini es pues un coeficiente muy grueso para medir la desigualdad. El 0 sería una igualdad perfecta, mientras que el 1 sería una desigualdad perfecta, en la que una sola persona tendría todo el ingreso o toda la riqueza. Se puede medir ya sea para el ingreso o para la riqueza, ¿no? Entonces aquí hay varias mediciones y vemos que ha habido claramente pues una mejoría, porque entre más nos acerquemos al 0, más igualitaria se está haciendo la sociedad, ¿no? Entonces aquí sería en términos per cápita sin transferencias, en términos per cápita con transferencias, es decir, con los programas sociales. Y esto, pues obviamente al decir per cápita, quiere decir que es por individuos, acá es por hogares, y esta última es per cápita, pero ajustado a las economías de escala. ¿Qué significa eso? Que si esta persona vive con otras 4, pues no se necesita tener 4 lavadoras o 4 salas, sino que hay economías de escala, ¿no? Si hay, entre más gentes viven en una casa, pues solo requiere tener una estufa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta es buena noticia, ¿no? De que México, después de Canadá, se ha convertido en el país menos desigual de todo el hemisferio occidental. Menos desigual inclusive que Estados Unidos. Bueno, aquí, híjole. A ver, ¿alguien me lee eso, por favor? Es porcentaje del gasto de los hogares en alimentos. Ok. Bueno, entonces aquí hago el mismo ejercicio, pero ya relacionado al gasto en alimentos, ¿no? Entonces, fíjense, cuando estaba yo dividiendo el gasto entre cultivos, digo, entre alimentos básicos y de lujo, mi criterio era, para incluirlo en básico, de que los pobres gastaran por lo menos el 50% de lo que gastaban los ricos. Ahora, si vemos aquí su gasto, pues en general en todos los alimentos, 26% del gasto de los más ricos, pues quiere decir que están bien fregados, ¿no? O sea, prácticamente todos sus gastos alimentarios, pues tienen que ser sobre todo en alimentos básicos. Inclusive pues, este siguiente nivel, ¿no? O sea, porque están abajo del 50%. Estos son los que ya tienen un poco más discreción para consumir productos de lujo. Bueno, ahora lo vamos pues es lo mismo, pero comparado en 2012, que fue el último año de Calderón, este que fue el último de Peña Nieto y este que fue el último de López Obrador. Entonces, aquí pues yo esperaba encontrar un cambio más significativo, pero pues no, es un poquito, ¿no? O sea, acá no estoy seguro qué pasó, pero sí de 23 aumentó a 26% entre los más pobres, entre los medio pobres suben de 42 a 46% y los medios ricos de 66 al 67%. Entonces, vamos a ver cómo se traduce esto, o a ver si lo podemos vislumbrar, ya en el gasto específico de varios tipos de alimento. A ver, nomás que aquí tengo otra cosa que ya no me acuerdo qué es, si alguien me lo puede leer. Gasto en alimentos fuera del hogar. Ah, bueno, ok. Miren, les empiezo con esta porque el gasto en alimentos fuera del hogar es lo más de lujo. ¿Por qué? Porque los deciles más amolados son los que menos gastan fuera del hogar. No quiere decir que coman menos veces fuera del hogar, pero sí quiere decir que gastan mucho menos en cada comida. O sea, no es lo mismo comprar unos tacos de canasta en la esquina que ir a un restaurante de lujo, ¿verdad? Entonces, pero fíjense,
Aún en este rubro, los más pobres aumentaron levemente de 17 a 19. Acá los medio pobres aumentaron pues 4 puntos porcentuales y los medio ricos aumentaron un puntito porcentual, ¿no? Siempre en porcentaje de lo que gastaban los más ricos. Bueno, entonces vamos a empezar de lo más de lujo a lo de menos de lujo. A ver, ¿este qué es? Gasto en frutas. Gasto en frutas, muchas gracias. Bueno, las frutas también son bien caras, ¿no? Entonces, pero fíjense, también aquí vemos cómo tuvieron, pues tal vez un mayor acceso a las frutas el decil más pobre, ¿no? Y acá aumentaron, fíjense, de 44 a 50, que ya más o menos casi pone la fruta como, pues como alimento básico para los medio pobres, ¿eh? Y luego acá de 66 a 70, pues fue un salto significativo. A ver, acá que tenemos gasto en res, ¿será? Bebidas alcohólicas. Ah, bebidas alcohólicas, sí. Bueno, pues ahí, como verán, hasta los más pobres gastan una buena lana en bebidas alcohólicas, ¿no? Y de hecho, pues aumentaron de 40 a 45% de lo que gastan los ricos. Pero nuevamente, pues tal vez en cantidad de alcohol per se no varíe tanto, pero sí la calidad. O sea, no es lo mismo tomar tal vez un sotol, si estamos en el norte, o un mezcal barato a tomar un whisky, ¿no? O un vino caro, o en fin. A ver, acá tenemos Carne de res. carne de res, ahora sí. Bueno, sí, miren, como la carne de res definitivamente queda todavía como pues un alimento de lujo porque no llega a ser el 50% y aún así pues tuvieron un aumentito de 1% los más pobres. Y los medio pobres también aumentaron. Aquí se me olvidó subir los años, ¿no? Estos los debía haber puesto acá. Pero bueno, aumentaron 2% y acá 1% nada más. A ver, acá, ¿qué viene siendo? ¿Puerco? Aves. Aves, los pollos. Sí, fíjense, acá fue una cosa pues interesantona, ¿no? Porque lo que pasa es que hubo una sustitución de pollo por puerco. De haber sido la carne neoliberal por acá. Acá tenemos que, ¿este es puerco? Sí, es puerco. Sí, sí, o sea, hubo un aumento significativo en el gasto en puercos, ¿no? Y bastante significativo, o sea, ya aumentó más de 10%, ¿no? Y todos, o sea, todos los estratos de ingresos están consumiendo más puerco. Gusta más el puerco que el pollo. ¿Y esto qué será? Huevos. Huevos. Bueno, pues sí, también los huevos súper consumidos, pero fíjense, aquí le bajaron un poquito. Todos los estratos más pobres le bajaron un poquito, tal vez porque ya podían comprar puerco, ¿no? Y luego acá, ¿qué tendremos? Tortillas. Bueno, esta es la gráfica más sorprendente para mí, ¿no? Porque resulta que, pues, todos los deciles más pobres consumen más que los ricos, ¿no? Acá, fíjense, en la época de Peña Nieto, el último año de Peña Nieto, pues no llegaba ni siquiera a gastar el 100% de los ricos, pero aquí sí, ya gastan tanto como los ricos. Entonces, y obviamente, pues las tortillas es de todos los productos que mostré, son los más calóricos, las más calóricas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto en la vida cotidiana? Bueno, pues que ha habido una sustitución de frutas y verduras por ultraprocesados, proteínas animales diferenciadas por clase, todavía estamos viéndolo, ¿no? Y una dieta como resultado del ingreso y no de la preferencia personal de cada individuo. Entonces, conclusiones. El TEMEC o el área de Norteamérica representa un microcosmo del régimen alimentario neoliberal.
En México, pues se comen más cárnicos e hipercalóricos. Hay una diferenciación clasista en las dietas. La 4T intenta recuperar la autosuficiencia alimentaria, pero falta mucho por hacer, sobre todo, diría yo, en frutas y verduras. Y digo esto porque hay 5 productos que se ha estado tratando de apoyar desde que entró López Obrador, que son maíz, frijol, trigo, arroz y leche. Sin embargo, al llegar al final del periodo de López Obrador, la dependencia de la importación casi no disminuyó. Y bueno, para este doctorado en agroecología es particularmente interesante esa política de producción para el bienestar, que alguien lo tendría que estar estudiando, porque los apoyos que han dado han sido promoviendo la producción con métodos agroecológicos, ¿no? Entonces yo me enteré a través de Héctor Robles Berlanga, que fue el que administró mucho tiempo el programa, que había productores aún en Sinaloa con 600 hectáreas que adoptaron la producción agroecológica, ¿no? Entonces, eso a mí me parece súper interesante y aún esperanzador. O sea, de que productores con tantas hectáreas estén dispuestos a hacer una transición hacia la producción agroecológica. Y bueno, pues ahí le dejo con un infomercial de esta portada de un libro que se publicó en Miguel Ángel Porrúa, en coedición con la UAM Xochimilco. Ahí lo pueden conseguir los que estén en la Ciudad de México. La dieta neoliberal, globalización y biotecnología agrícola en las Américas. Ahí soy coordinador, soy autor o coautor de la mitad de los artículos, pero tengo varios otros colaboradores, ¿no? Esto es, yo diría, más sobre la parte agrícola de la dieta, ¿no? Y pues lamentablemente le puse el mismo título de lo que le iba a poner al libro del 2018. Bueno, pues entonces voy a dejar de compartir Pues muchas gracias, porque Gerardo. Como siempre, ha sido muy ilustrativa, extensa, y bien fundamentada tu presentación. Y pues no dudo que va a dar pie a muchas preguntas muy ricas de parte de los estudiantes. Y de manera muy breve, me gustaría mencionar que tuve el gusto de entrar en contacto con Gerardo hace ya varios años, 3, 4, cuando todavía estaba finalizando mi doctorado, me parece. Y bueno, me acerqué a él, le pregunté algo y desde entonces ha sido siempre muy generoso. Y bueno, junto con otros académicos, considero que es de las personas más generosas y que siempre es importante eso, ¿no? La generosidad y dar y apoyar a los demás. Elías, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Gerardo, por la presentación muy ilustrativa. Pude leer uno de los capítulos, el capítulo primero del libro, y pues también cómo eh, el neoliberalismo desmantela al campesinado, ¿no? Junto con Walden Bello, se hace un análisis de cómo pues se ha ido destruyendo sistemáticamente y estructuralmente el campesinado. Hace un momento hablabas eh, que todo este proceso se dio de manera estructural y a lo largo de muchos años. El gobierno, las empresas y los individuos, porque ya no son ciudadanos, porque según Margaret Thatcher ya no hay ciudadanos, hay individuos. Este, entonces, este desmantelamiento, esta individualización, viene acompañada también de un discurso, porque si bien los que estamos en el estrato más pobre, también creemos que somos ricos y que podemos acceder a ciertos alimentos. Al campesinado le vendieron el sueño de que lo mejor que podían hacer era exportar. Entonces fue un montón una maquinaria completa de discurso que fue construyendo a este sujeto neoliberal, individualizado, desvinculado,
que además no podía salir de este círculo de pobreza, ¿no? Por las mismas causas, por las mismas condiciones del sistema. Entonces, definitivamente no hay un cambio individual, tiene que haber un cambio colectivo y comunitario. Pero ¿cómo si todavía seguimos escuchando estos discursos individualistas? Nunca antes en la historia de la humanidad se había invertido tanto en el yo individual y dejar tan de lado al colectivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues para volver a conectarnos. Gracias. Gracias, Muy bien. Elías. Sergio, Sí, primero que nada, una disculpa por tener apagada cámara, mi internet está algo malo. Mi pregunta va relacionada con respecto a que si sus datos, doctor, también tomaron en cuenta esto, lo del comercio informal, porque me parece muy curioso eso de las últimas gráficas donde mostraba usted esto, lo del consumo de carne de res y carne de puerco. Lo digo porque pues yo soy de una pequeña colonia en donde pues fácil el 85-90% de la población es agricultora, ¿no? Entonces recae mucho el comercio informal y aquí todos los días no te despierta el gallo, sino te despierta los aparatos de sonidos de todos lados anunciándote que la carne del puerco y que la carne de res y entre ellos están peleando. Entonces, si no tomo en cuenta eso, lo de la informalidad, ¿cómo modificaría la tendencia de sus gráficas? Gracias. Ujú. gracias, Sergio. Jorge, Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, ya nada más así un poco más de chisme de cuál es la percepción para ahora con la nueva, pues con el nuevo acuerdo del TEMEC. O sea, cuál sería la visión, o sea, de lo que está pasando. Y bueno, ¿cómo está afectando lo de las exportaciones, importaciones? ¿Cómo se ve este nuevo panorama para el proceso neoliberal y de esta transición que está pasando? O sea, porque más o menos ahí como una opinión de lo que puede estar sucediendo, nada más como un esbozo ahí. Muchas gracias. Elías hablaba sobre la destrucción del campesinado, el discurso, que se fue todo a lo individual y pues cómo hacerle para regresar a lo colectivo, ¿no? Y bueno, yo creo que pues de todos los países de las Américas, México, y aquí pues yo no sé si me tenga que disculpar o no, pero yo sí simpatizo con Morena y con la 4T. Y creo que, aunque tiene muchos problemas, y ahorita el problema principal que le estoy viendo es que ya le dejaron de mandar petróleo a Cuba, ¿no? Y ahí la presidenta, que no me pierdo ni una sola mañanera, la presidenta ahí como que le aventó la pelota a Pemex. Oye, pues no, no manches, ¿no? Todas las respuestas anteriores habían sido que somos un país soberano y nosotros decidimos a quién mandarle o no mandarle, pero cuando le deja de mandar por instrucciones más altas, no, pues es que Pemex tiene discrecionalidad, no manches, güey. Entonces hay problemas, ¿no? Pero obviamente no se puede hacer abstracción de la tremendísima dependencia que tenemos México como país de Estados Unidos, ¿no? O sea, el 80% de las exportaciones van para allá y el 80% de las importaciones vienen de Estados Unidos. Estamos fregadísimos. Igual está Canadá, ¿eh? Bueno, en vez de 80 son 75%. Pero pues aún así Mark Carney tomó una postura ahí muy beligerante en Davos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo? Miren, yo, digamos, pues ya tengo mis añitos, ¿eh? Tengo 73 años y de hecho yo me siento afortunado de estar viviendo un momento en el que estoy viendo cambios positivos. Yo creí que ya lo único que podía pasar era que iba a empeorar la cosa. Y ahorita yo veo que está mejorando, ¿no? Entonces, y en parte precisamente porque el único actor colectivo que puede haber es el Estado. O sea, entonces yo ahorita veo a Morena tratando de, pues de implementar el dictum de los zapatistas, ¿no? Que era gobernar obedeciendo. Lo está tratando de hacer, ¿no? De hecho, ayer tuvimos un webinario, ahí estuvo José un rato,
en donde una de las grandes preguntas que tuvimos al final es, ¿por qué no hay movimientos campesinos? Pues yo digo que en parte puede ser porque pues, la gente está más o menos satisfecha, o sea, con producción para el bienestar, con los programas sociales, con los salarios aumentados, etcétera, ¿no? Entonces, si no hay movilización, digo, la versión optimista sería porque el gobierno está implementando lo que pide el pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que está habiendo una transformación societal desde el Estado. Y creo que esa es la única forma en que se puede, ¿eh? Entonces, esa sería mi respuesta para Elías. Sergio, la informalidad, sí, fíjate que tuve yo esa pregunta para el INEGI y les mandé una pregunta, porque, o sea, lo que yo uso del INEGI es lo que llaman ellos la ENIG, o sea, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ¿Cómo la hacen? La hacen cada 2 años esa encuesta. Es una encuesta nacional de casi 40,000 hogares. Entonces, y eso se supone que es una encuesta representativa del universo censal de México, ¿no? Entonces, y definitivamente toman en cuenta la informalidad. Así que, pues sí, sí están tomados en cuenta las compras ahí de los que vienen molestando con sus altavoces, etcétera, ¿no? Jorge Temec, ¿qué va a pasar? No, pues ahí sí, me la pones difícil. Según lo que dice la presidenta, lo más probable es que siga. Según Trump, yo creo que querría mandar al carajo a Canadá, pero yo creo que los que mandan en Estados Unidos, que serían en este caso, para este caso específico del tratado, son las compañías automotrices, ¿no? Porque son las principales beneficiarias. O sea, si las clases trabajadoras de Canadá, México y Estados Unidos han sido los principales perdedores, es porque los principales ganadores han sido las empresas automotrices. Y una serie de otras, ¿no? Como las de aeronáutica, inclusive, ¿no? Y que también están produciendo en México. Entonces, esas empresas no creo que le vayan a dejar a Trump que se salga del tratado. En todo caso, lo que ya dejó ver la presidenta es que están queriendo que se aumente las reglas de origen. O sea, ¿cuánto de este coche o cuánto de este avión se produjo en alguno de los 3 países de Norteamérica? Mientras, en el caso, de hecho, eso fue una de las cosas que cambiaron del Telecán original al Temec. Aumentó creo que del 62.5% al 75%, me parece, como regla de contenido de origen. Entonces, o sea, eso te impide, por ejemplo, que México pueda importar un montón de cosas de China, ensamblarlas con algo para mandarlo a Estados Unidos. No, no se puede. Se tiene que demostrar que por lo menos el 75% se produjo en México. Entonces, y así en Canadá y así en Estados Unidos respectivamente, para que cruce completamente libre de aranceles al otro país, ¿no? Y como tal vez han escuchado, hay algunos productos que cruzan la frontera hasta 7 veces, ¿no? Que van y vienen y vuelven a ir, porque les van agregando componentes en el otro país y luego ya llegan tal vez al ensamblado final en México o en Canadá pero entonces obviamente por cada uno de esos pasos pues no se podía cobrar aranceles, ¿no? Por eso pues se considera que, bueno, o sea, Claudia ha manejado muy bien a Trump, ¿no? Mejor que cualquier otro mandatario en el mundo. Ya ven que Gustavo Petro pues quiso tomar la postura de macho alfa y pues así le ha ido, mano. Capaz que es el siguiente que va a invadir Trump, ¿no? Así como Venezuela. Entonces, no, yo creo que o sea, por otro lado, la manera como China enfrentó
a Trump. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, ¿no? O sea, Colombia pues no tiene mucho con qué contrarrestar a Estados Unidos. En cambio, China sí que tiene muchísimo con qué contrarrestar a Estados Unidos, ¿no? Con estos materiales rare earths que le llaman, ¿no? Las tierras raras, que van en un montón de productos automotrices, chips, etcétera, los magnetos. Entonces, pero bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, obviamente no tengo bola de cristal. Eh, yo dudo que vaya a cambiar mucho, con la posible excepción de que van a aumentar las reglas de contenido. Y la posibilidad de que voten a Canadá del tratado. Ahora, si me preguntan a mí, yo no sufriría mucho si también votan a México, porque según mis cálculos, México creció más en los 30 años anteriores al TLC que después del TLC. Entonces, o sea, no les digo, como les demostré aquí, las clases trabajadoras no les fue mejor en general con el TLC. Bueno, a ver, esas ya fueron las primeras tres. Pasamos a las siguientes. Sí, buenas tardes. Yo, bueno, nada más por tantito contexto, yo voy a trabajar en Coahuila, en una comunidad de Coahuila, y ellos se autoidentifican como una zona de sacrificio de la agroindustria. Entonces, mi pregunta es cómo estas comunidades que se identifican como de sacrificio para la agroindustria pueden Pero pasar ¿cómo? a... ¿En qué sentido? No entiendo en qué sentido como sacrificio para la agroindustria. Ah, ¿Qué quieren porque decir con eso? ellos en la región donde voy a trabajar, la industria los deja sin agua o es donde llegan y ponen sus desechos. Ah, sí, 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 sí. Este tipo de actividades las hacen cerca de la región en donde ellos viven. Entonces se les clasifica así como zonas de sacrificio dentro de la agroindustria. Sí, y mi pregunta sería, ¿cómo este tipo de comunidades pueden dejar de ser objetos de políticas extractivistas a sujetos activos en su transformación de sus sistemas alimentarios? Eneida, Buenas tardes, doctor. Bueno, ya, tal vez ya respondió parcialmente mi duda, pero bueno, para profundizar un poquito más, si partimos desde el enfoque, desde que el régimen alimentario de la dieta neoliberal lleva más o menos un poco más de 4 décadas, configurando condiciones estructurales de producción, acceso y consumo, en el cual evidentemente quien está más afectada o está más vulnerable es la clase trabajadora. Hoy observamos que em, hay generaciones que inclusive han adoptado estos patrones y las han normalizado. Por tanto, se tiende a reproducirlos en su vida cotidiana, formándolas parte de sus vidas familiares, bueno, incluyéndolos en su vida familiar. Desde esta trayectoria, ¿qué escenarios se pueden anticipar para las futuras generaciones? ¿Y qué transformaciones sistémicas considera usted que podía modificar este curso? Pero si también pensamos en la vida cotidiana, ¿qué prácticas serían tal vez hoy posibles y relevantes para poder trascenderlas, sin trasladar esta responsabilidad a nivel individual, ¿no? Porque, bueno, si escuchamos a las personas en importantes reuniones, bueno, aquí en mi pueblo, como en las tortillerías, en las verdulerías, mucho se escucha la queja o el señalamiento de que los salarios y los sueldos no alcanzan, ni siquiera para comer. Gracias. sí. Muy bien. Jorge, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, todas y todos también. Bueno, primero de la exposición, me quedo mucho con los datos y sobre todo de esta cuestión de la sustitución de frutas y verduras por ultraprocesados, primero, y segundo también por que se han convertido en un lujo, ¿no? Y eso me hace pensar también como en una escala paisaje, cómo es que en estos 4 años también el neoliberalismo pues cambió los paisajes del mundo y pues aquí del México, sobre todo de lo rural, esa transición hacia lo urbano, industrial,
que pues terminó con árboles frutales, sembradíos, huertas de traspatio, por esta otra idea de desarrollo que los y las campesinas pues adoptaron, ¿no? Voy a trabajar yo en un área perurbana, por ejemplo, y muchas de las personas vendieron sus tierras, dejaron de trabajarlas para dedicarse al tema del transporte público, de trasladar como a masas de gente del Estado de México a la zona central de la Ciudad de México. Entonces, que eso también es como derivante de estas políticas públicas impulsadas por el neoliberalismo. Y del texto me gustó mucho esta crítica al constructivismo social, justo porque se ve muy claro como este titubeo entre, a la hora de tratar de equiparar la obesidad con la justicia social, como que pues se queda corto, ¿no? Y entonces eso me hacía pensar también en otros términos más como quizá pues estructurales, un poco más desde Foucault, en cómo también la idea de los cuerpos del delgado y alto, pues homogéneo, ¿no? Y todas las personas tenemos que ser así, no importando nuestras características hasta genealógicas. Entonces, en ese sentido, pues pensaba como el cuerpo, también se decía en el texto, en donde lo biológico y lo social se rehace, y entonces también lo comunitario, ¿no? Y cómo estamos también inmersos en una sociedad, pues, disciplinaria, en donde, pues, los hospitales, los cuarteles, las cárceles, pues, son este mecanismo en donde, pues, tienen que influyen también en cómo nos alimentamos. Y como derivado de eso, pues existen posicionamientos políticos que son inherentes a nuestras personas y a nuestras comunidades. Un poco también le eché el ojo como a la parte final de entonces qué hacer del texto. Y mi pregunta va en ese sentido, para ver si entendí bien. Si, si en esta neoregulación, entonces podríamos decir que una de las alternativas podría ser como las tiendas de Azalea Fresh que se están haciendo en Atlanta, un tema similar se está haciendo en Nueva York, o las tiendas del bienestar aquí en México, como para hacerle frente a pues a esta concentración de los supermercados y de cómo es que influyen en nuestras dietas y en nuestras maneras de alimentarnos y en general en los sistemas alimentarios. Gracias. Mira, esto de las zonas de sacrificio, creo que yo lo vi en Torreón cuando a mí me agarró la pandemia precisamente en el 2020 haciendo trabajo de campo, ¿no? Y estuve haciendo trabajo de campo en varios ejidos allá en la laguna, y yo creo que algunas de esas comunidades pues clasificaban o calificaban como zonas de sacrificio, ¿no? Porque efectivamente, o sea, la agroindustria usa tanta agua en una zona tan árida, tan semidesértica, que entonces le quitaba toda viabilidad a la agricultura, ¿no? Eh, y ahí, pues, fíjense, yo tomaría una actitud como a la que tomó López Obrador con la empresa aquella, no sé si acuerdan, muy al principio del gobierno, una cervecería que iban a abrir allá ¿en dónde fue? En California, Baja California Norte, ¿no? Y que requería muchísima agua. Entonces les dijeron, no, pues váyanse a donde hay agua, ¿no? Entonces yo tomaría una actitud de ese tipo para el Estado, ¿no? O sea, todas las agroindustrias que usen más agua de la que pueda haber en la localidad, reubíquense, ¿no? Y démosle preferencia a las mayorías que podrían producir, por ejemplo, frijol, maíz, etcétera, ¿no? Ahora les voy a decir otro dato, por otro lado. El maíz en Coahuila tiene una productividad por hectárea extremadamente baja comparativamente con la de otros estados. ¿Por qué? Porque es un temporal terrible, ¿no? O sea, no llueve tan poco que solo si tienes irrigación. Y claro, si tienes irrigación, pues vas a tener una productividad por hectárea tipo Sinaloa, 12 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces, hay varios dilemas que sopesar por ahí, ¿no? No sé si eso responde, pero pues podría ser.
O sea, que las agroindustrias se ubiquen en donde haya abundancia de los recursos que necesitan. Eneida, normalización de la dieta, cómo modificarlo, cómo trascenderlo. No, pues sí es todo un desafío, ¿no? Porque yo creo que el gobierno, pues ya desde López Obrador, están tratando, están haciendo pininos, diría yo, para tratar de modificar, por ejemplo, con la legislación de las etiquetas, ¿no? O sea, de que tiene mucha sal, mucho azúcar, mucha grasa, etcétera, ¿no? Pero, digo yo pininos, porque eso todavía se inserta completamente en el modelo individual, ¿no? De solución. Entonces, si yo no tengo lana y veo que los productos hipercalóricos traen un montón de cosas dañinas, pero pues es lo único que puedo comprar, pues no me queda más que comprarlo, ¿no? Entonces, ahí está la bronca. Otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo, y eso lo hizo Claudia no hace mucho, fue los impuestos a los refrescos, ¿no? ¿Por qué estoy en desacuerdo? Y mi desacuerdo les fascinaría a las embotelladoras, pero yo estoy en desacuerdo porque también es un enfoque individual y también por el hecho de que mucha gente no tiene acceso al agua potable. Entonces tiene que comprar el refresco porque pues el agua en sus localidades no, o sea, puede enfermarlos peor de lo que los enferma pues el azúcar de los refrescos, no sé, ¿no? Este, Ahora, ¿cómo? Pues sí, ¿cómo trascender? No, pues si vas, nuevamente el Estado va a tener que jugar un papel muy importante. Este, Miren, entiendo que el Estado ha tenido reuniones, por ejemplo, con las empresas que producen los productos que tienen más etiquetas negativas, y eso sí sería un factor positivo, ahí sí sería ya más que Sí, no pininos, sabía. sería de que que modifiquen sus fórmulas, que le bajen el azúcar, que le bajen a la grasa, que le bajen a la sal, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí ya yo creo que se necesitan dos tipos de modificaciones principales, ¿no? Uno por el sistema productivo y otro por el sistema de la desigualdad social. Entonces, si la gente, bueno, si el sistema productivo produce cosas más saludables, pues qué padre, ¿verdad? Pero sobre todo si la gente tiene mayores condiciones para accesarlas. Entonces, Jorge, bueno, la intervención de Jorge la vi más como comentario, aunque pues termina preguntando, la verdad no estoy familiarizado con el ejemplo que puso de Atlanta, creo, pero las tiendas de bienestar, pues sí, sí conozco algo de eso. Y sí me parece muy interesante lo que están haciendo las tiendas del bienestar. Ahí el problema de la escala, ¿no? O sea, de que la escala es súper menor. Pero el hecho de que las tiendas para el bienestar le estén comprando cacao a los productores y directamente pues transformando el producto a chocolate y lo mismo con el café, a mí me parece magnífico, ¿no? Además, el café soluble, que sí se ve que el 83% de los mexicanos, de los y las mexicanas, prefieren el café soluble que el otro tipo de café más gourmet, etcétera, ¿no? Entonces, la gran diferencia con el Nescafé, por ejemplo, es que el café que está produciendo las tiendas para el bienestar es 100% café. Entonces, oye, pues están produciendo cosas de mayor calidad y que le están produciendo un valor agregado al productor directo. Eso a mí me parece súper positivo, ¿no? De que haya esos esfuerzos por parte del Estado de introducir una intermediación. O sea, ahí estarías interviniendo en la parte de la supermercadización, ¿no? O sea, eliminando una parte de la supermercadización. Pero de nuevo, pues ahí el problema es la escala, ¿no? Y eso es todo. Van las siguientes preguntas. Alan. Buenas tardes, doctor. Eh, Fíjese que sí, sí, estoy muy de acuerdo
con lo que argumenta de que el poder adquisitivo es importante para poder decidir sobre la alimentación. Siempre lo he expresado. mm, no, la comida de la gente, lo que comen, eh, es porque no les da, simplemente no les alcanza. Lamentablemente, hay varias historias en el territorio mexicano. Ah, Me parece que esos consumos de carne, las estadísticas que presenta, tal vez son más del norte y el centro del país, pero en el sureste, pues es una de las zonas un poco más pobres, ¿no? Y aquí, pues, el salario que aumentaron no repercute en una mejora, porque, por ejemplo, acaban de subir 120% el transporte público. En su precio pasó de 8 a 18 pesos. El café subió como un 30%, la carne de res como un 60%, incluso en las Walmart, ¿no? Ahí haciendo esa referencia. Entonces, es una inflación terrible y golpea mucho a las familias que precisamente no trabajan en... Aquí no se respeta eso del salario. El gobierno podrá decir, no, pues se pagan 315, pero el campesinado en estas localidades recibe entre 150 a 250 pesos, no más. No le interesa mucho a quien paga lo que se diga con respecto al salario. No está regulado y tampoco los precios. Lo que sí que causa un problema que aunque eleven el salario no está funcionando. Entonces, mi pregunta es, con esta tendencia, es una observación, ¿no? Pero con esta tendencia de la política expansionista de Estados Unidos, ahorita, ¿usted considera que van a aumentar esta población de pobres o medio pobres? ¿O cuál será la tendencia en estos años? ¿Y qué tan infructuoso sería el papel de la agroecología mientras el Estado no impacte de verdad en mejorar el poder adquisitivo de la población en general y no solo de un sector? Yo, ¿cierto? Es que Eh, esta última pregunta no la entendí muy bien, Alan. Eh, lo Eh, de si se va a expandir en dónde los medio pobres. ¿O qué con esta política expansionista de Estados Unidos, Mm. o cuál cree usted que sea la tendencia en México? ¿Se va a aumentar, reducir la cantidad de personas en pobreza extrema o medio pobres? ¿Se va a mantener? Y la otra pregunta asociada es, ¿qué tan infructuoso considera usted el papel de la agroecología mientras el Estado no intervenga para mejorar el poder adquisitivo de la población en general? Porque sí está mejorando el poder adquisitivo, pero de un sector poblacional que es de su interés. Mm, muy bien. Eh, Eren Dani, sí, gracias. Yo no sé si tengo una pregunta o es un comentario, tal vez es un híbrido, creo que tiene que ver lo que sea, no con importa. lo que comentaba Elías y lo que tú comentaste a partir de esa pregunta sobre como las posibles salidas, que muchas de ellas, incluso en el libro se menciona que sí, la intervención del Estado es importante, pero también como las movilizaciones desde las bases, ¿no? Y como que me quedé pensando en esto que decías, que tal vez como particularmente en México, como esa no movilización en los últimos tiempos tiene que ver con una como especie eh, de estar en, como en calma, ¿no? Con el gobierno. Y yo no sé si es como un tema de contextualización, de escala, o sea, qué tanto eso podría más bien ser como una subestimación de como el grado y la profundidad de las movilizaciones que eh, pues existen a lo largo de todo el país, ¿no? O sea, pensaba que sobre todo cuando se habla como de este dinamismo exportador, pues muchas veces eso en los territorios concretos se traduce en una reconfiguración socioterritorial, ¿no? Muchas veces esa reconfiguración pues está acompañada de un montón de conflictos que tienen un montón de implicaciones, y creo que justo movilizarse entonces sucede como
en frentes sumamente violentos, ¿no? O sea, no sé qué tanto como esa lectura de la no movilización, como en el sentido más general, tiene que ver con, por un lado, pues como una falta de reconocimiento de las bases movilizadas que sí existen. Por otro lado, como el tema del contexto y las escalas. Y por otro lado que en general en México movilizarse en torno a muchos temas implica un montón de riesgos, ¿no? Em, y, y sí, o sea, por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México y todo el tiempo estoy como sabiendo de un montón de esfuerzos organizativos que protestan y se movilizan y se organizan, sobre todo provenientes del suelo de conservación de la ciudad, que es donde todavía se producen alimentos dentro de la ciudad, pues que están como constantemente resistiendo y muchas veces siendo como oprimidos. Pues porque hacen como, tratan de conformar un contrapeso con los empujes y como los empujes sobre todo de los proyectos, de los grandes proyectos, ¿no? Sobre todo que creo que ahora se han intensificado mucho con la llegada del mundial. Entonces, sí, no sé, o sea, fue algo que me hizo un poco de ruido, porque al menos en mi contexto más cercano, como que yo no veo eso, ¿no? Entonces, eso era. Sí, gracias. No sé si, bueno, sí voy a hacer una respuesta o un comentario a tu comentario. Sobre lo que decía Alan, sobre la cuestión de la accesibilidad, ¿no? O sea, de cómo convertir pues la ley en práctica, ¿no? En primer término. Creo, así lo interpreté yo la pregunta. Este, por ejemplo, la ley de las etiquetas, ¿no? O sea, pues ahí tienen que intervenir, o no sé si lo interpreté bien eso, ¿no? A la práctica, este, y dado el expansionismo estadounidense, ¿qué perspectivas tendrían los medio pobres de mejorar su situación? Bueno, miren, en general, ahí voy a relacionar, creo, mi comentario con el de que tendría también para eh, Erendani, y que es lo siguiente, o sea, la cuestión de los movimientos sociales. Eh, Miren, hay un libro reciente que publicó una colega que se llama Tea Riofrancos. Su libro es sobre Ecuador y sobre todo acerca de los años en que fue presidente Rafael Correa. Entonces ella hace una distinción muy interesante entre la izquierda en el poder y la izquierda en la resistencia, le llama, ¿no? Eh, Porque en ese caso, Correa, pues como que se montó en el extractivismo para poder expandir los programas sociales, pero a costa de pues el medio ambiente, muchas comunidades rurales que tenían que sufrir el impacto de la minería o de la extracción de petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, mi argumento, porque ayer en el webinario una colega sacó esa distinción, yo le dije, pues miren, lo que pasa es que a lo mejor en México lo que tenemos es una izquierda en el poder y una izquierda en la solidaridad, no en la resistencia, ¿no? Porque, para referirme a los movimientos sociales, ¿no? Y esas son las dos izquierdas que pues ahí tratamos de teorizar en mi libro del 2024 con F. Jan Gurjan, en donde el argumento es de que pues tiene que venir la transformación tanto desde abajo como desde arriba, ¿no? En México tenemos el siguiente problema, o sea que la izquierda social o la izquierda que se le puede llamar autonomista o comunitaria o anarquista, pues no quiere tener ningún trato con el gobierno. Entonces, desde el gobierno de López Obrador trató de establecer relaciones con los zapatistas, etcétera, pero no hubo forma, ¿no? Y hasta la fecha siguen ellos por su lado, ¿no? Entonces, esa es una bronca. El único gobierno en América Latina que tiene
ese tipo de representación es el gobierno en Colombia. O sea, Gustavo Petro, que representa, digamos, una izquierda socialdemócrata de tratar de tomar el Estado para hacer transformaciones, y su vicepresidenta, Francia Márquez, que viene de las comunidades afrocolombianas que han estado enfrentando a la minería, etcétera, etcétera, pero ahí se aliaron, digamos, la vertiente comunitarista de los movimientos sociales se alió con la vertiente socialdemócrata, pero, a diferencia de México, tienen un Congreso en contra, o por lo menos no a favor, ¿no? O sea, no tienen el Congreso con mayoría constitucional que tiene México, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Eh, entonces, bueno, me quedó una pregunta para Alan también sobre la agroecología y el poder adquisitivo. Miren, sé poco sobre agroecología, pero hasta donde entiendo, es posible que la agroecología logre reducir los costos de producción. Y yo pienso que si ese es el caso, bueno, eso fue el caso definitivamente de un estudio de caso que tuve yo para mi tesis doctoral. Tuve 3 estudios de caso, eh, o sea, Tencingo, Puebla, La Laguna y Sonora. Y en Sonora hubo la coalición de ejidos colectivos de los valles del Yaqui y el Mayo, y ahí, pues, eliminaron todos los agrotóxicos, man. Totalmente en contra de los agrónomos, ¿no? Que estaban completamente adoctrinados al paradigma de la agricultura moderna, que pues había que usar los agrotóxicos. ¿Cómo vas a dejar de usar agrotóxicos, fertilizantes, etcétera, ¿no? Y no, pues ahí ellos se las manejaron para usar métodos biológicos, etcétera. Y si bien la producción les bajó un poco comparada con la producción de los productores capitalistas, su rentabilidad fue mayor. ¿Por qué? Porque los costos fueron más bajos. Entonces, eso para mí es un círculo virtuoso, ¿no? O sea, bajar costos, aunque te baje un poco el rendimiento, pero aumentar la rentabilidad. Ahora, obviamente, pues también se tiene que aumentar el rendimiento, ¿no? Y eso tendría que ser uno de los objetivos de la agroecología, porque pues cada vez hay más gente que alimentar. Entonces, el aumento de la producción como desafío es inevitable, pero ¿cómo hacerlo de una manera que sea ambientalmente sostenible, ¿no? Y económicamente sostenible? Entonces, pues yo creo que sí se puede. Entonces, no sé si quedó claro en respuesta a Erendani esto de los movimientos, ¿no? De hecho, miren, les voy a avisar a través de José, pero vamos a organizar un webinario sobre este tema específico, ¿no? De qué pasa con los movimientos sociales en el campo mexicano. Estamos, o sea, hay un periodo de desmovilización, sí o no, ¿y por qué? Porque habría 2 razones principales para que se desmovilicen. Una, porque lo están reprimiendo como locos, pero otra, porque no tienen, no tienen quejas. Si tuvieran quejas, pues entonces tienen que construir una organización para poder enarbolar sus demandas, ¿no? De manera organizada. Porque si no están organizados, pues no les van a hacer ningún caso. O sea, no van a tener capacidad de presión, ¿no? Por eso decía yo, en el libro argumentamos que se necesita la presión desde abajo, pero también la implementación de políticas progresistas desde arriba, ¿no? O sea, y el Estado nunca va a implementar políticas progresistas si no tiene la presión desde abajo. Entonces, por eso ahorita tenemos pues una anomalía en México, y yo creo que esta anomalía
se expresa clarísimamente en la gráfica esa que puse con la forma como ha evolucionado el PIB, ¿no? Y cómo desde el 2018 se cayó un poquito el PIB y México se fue para abajo del promedio mundial del PIB. Eso es medio trágico, ¿no? Y yo lo atribuyo a que los que están movilizados no son los campesinos, no son los trabajadores, son los pinches capitalistas, carajo. Sí, o sea, tienen una huelga de capital, ¿no? Y obviamente tampoco están tan movilizados, ¿no? Porque, pues, ¿cuánto sacó la candidata del PAN? Creo que sacó 16% del voto, ¿no? Claudia sacó 59 puntos y cachotote, ya casi 60%. Y su tasa de aprobación anda arriba de 70%. Entonces tiene una aprobación mayor al número de gente que votó por ella. Un comentario así muy lateral para, creo que Alan, ¿no? Sobre la accesibilidad. Miren, todos los datos que les di yo son promedios nacionales. O sea, sí puede ser que en Chiapas, digamos, se consuma menos carne de res que en el norte o etcétera, ¿no? Y claro, en el norte, pues, o sea, yo que crecí en la laguna, donde hay mucha ganadería, ¿no? O sea, la laguna produce como el 50% de la leche fresca en México. Entonces, imagínense todas las vacas que hay que sacrificar cada año. Entonces, pues, ahí hay una abundancia de carne de res impresionante. Y todos los días se come carne en tal vez la mayoría de las familias, por lo menos pues no, bueno, mejor no digo porque a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero las medio ricas definitivamente, las que yo llamo medio ricas, ¿no? Que sería pues el 30% de las medio ricas y ricas. En fin. Bueno, yo ahí le paro, no sé si tengan alguna otra pregunta. A lo Eh, mejor ya hasta nos pasamos Pues no, del vamos tiempo de su bien seminario. para finalizar, Gerardo. Vamos Ujú. finalizando ya. Creo que todas las preguntas que hemos tenido nos han dejado con mucho material también para discutir más adelante. Creo que de manera importante ha habido mucho interés en torno a la figura del Estado, el rol del Estado, la necesidad del Estado, en fin. Entonces creo que eso nos deja mucho que pensar como tarea para discutir más adelante. Y nada más me gustaría leer brevemente algunos de los comentarios que me parecen también muy interesantes aquí en el chat. Uno de ellos, de Elías, dice, de acuerdo con que el Estado no desaparece, se amolda al modelo neoliberal, crea normas y leyes que favorecen las empresas, bla, 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 en relación al Estado. Y en otro comentario que en cierta forma también hace referencia como a esta cuestión, ¿no? De la necesidad también de pensar los impactos que puede tener el migrar industrias de un lado a otro. Menciona Héctor, las zonas donde más abundancia de recursos hay, como el agua, están en territorios de los pueblos originarios. Mandar a la agroindustria para allá suena a una situación bastante compleja. También después se comenta algo en torno a Walmart y un caso concreto, ejemplo concreto, ¿no? De cómo están trabajando con algunos productores y algunas de las problemáticas que esto tiene, como por decir que el pago para los productores tarda 90 días y tienen que seguir produciendo una vez y otra vez y no les dan tierra para producir. Entonces, bueno, ahí se complejiza todavía más el problema y creo que esto iba también un poco relacionado con la idea de la distribución de productos producidos por el mismo Estado y en tiendas pertenecientes al Estado. Y bueno, también esto nos deja pensar en alternativas como de diferente tipo y también de diferente escala. Y nos deja también como la pregunta de si se pudieran articular eso, ¿no? Como pequeños productores locales, agroecológicos, como proveedores de productores que hagan productos estatales, no sé. En fin, podemos hablar también mucho al respecto más adelante. Y bueno, también hubo algunas referencias más en torno al Temec. Y me gustaría también cerrar comentando que
La invitación a Gerardo vino, como mencionaba, de la influencia que también tuvo en mi trabajo, en particular para hacerme entender de manera muy esquemática, con datos macro, qué es el neoliberalismo y cómo había cambiado a México y cómo había cambiado lo que comemos en México y esta relación tan interesante, ¿no? Entre decir y elaborar esta crítica, ¿no? Que a lo mejor mucha gente de salud pública no estaría tan de acuerdo, ¿no? Pero cuestionar esta crítica o hacer esta crítica en torno a no es una decisión individual, el problema de la obesidad y otras enfermedades asociadas no transmisibles no son una cuestión individual, sino el resultado de todos estos procesos que nos esquematizó de manera muy interesante y también esta articulación entre cambios en la política económica, migración, cambios y un desmantelamiento muy importante del campo mexicano y bueno, esa dependencia de importaciones y exportaciones y cómo eso cambia de manera radical lo que comemos y pues nada, espero que esta sesión también te haya dejado, Gerardo, con algunas inquietudes que por ahí después podamos conversar. Y bueno, Bruce, no sé si, o Nico, Nico es otro de los profes del programa, del curso, no sé si les gustaría comentar algo más. Pues yo quería comentar rapidito sobre el tema de los no movimientos campesinos. Pues creo que hay muchos, ¿no? Movimientos campesinos y diversos, tal vez se han ido cambiando, no están muy unificados, sin duda, pero si no ha habido un levantamiento importante, yo creo que pues tiene que ver con varias cosas. Creo que uno es que estoy de acuerdo con Gerardo que pues no se ha dado quizás este descontento generalizado, pero creo que hay otras hipótesis que habría que tomar en cuenta y uno es que me parece que las políticas del 4T iban orientados a desmantelar en cierta medida la sociedad civil mexicana, incluyendo los movimientos campesinos. Si vemos la estructura de estos programas de ayuda al campo, algunos como Sembrando Vida, pues en lugar de trabajar con las organizaciones existentes en el campo, como los ejidos, por ejemplo, pues exigían la organización de otros grupitos, ¿no? Grupitos de 10 campesinos que no tienen nada que ver con las estructuras comunitarias o organizaciones campesinas preexistentes, ¿no? Y rechazan trabajar con las organizaciones civiles, ¿no? Y han puesto cada vez más complicado la normativa alrededor de las ACs, por ejemplo. Entonces, ahí hay otra idea de qué está pasando, aunado esto de que pues México es el país que tiene, creo que junto con Colombia, más asesinatos de líderes campesinos y ambientalistas, que pues no es una cosa menor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La constancia. Sí, me habías dicho, Gerardo, que no la necesitas. Claro, ya estás más allá del bien y del mal. Pues igual nada más es como agradecimiento por la práctica, pues por parte pues por su participación y pues a nombre de la segunda generación del posgrado nacional en ciencias en agroecología, pues le entregamos esta constancia y pues la voy a leer nada más que es por su participación como profesor invitado en el tema dieta neoliberal y desigualdad, el impacto en México dentro del seminario Sistemas Alimentarios del Programa Nacional del Doctorado en Ciencias en Agroecología. Y pues abajo viene la firma de la coordinadora del Programa Nacional de Doctorado en Ciencias en Agroecología, Gelda Morales, en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, sería como agradecimiento y ya, esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias. Oye, pero veo que aquí había como nueve instituciones que
abajo de la firma, ¿no? O sea, son 9 instituciones las que están en consorcio. 9 centros públicos, sí. Que va.